Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a el canal Apología Adventista, donde se hacen estudios profundos y sólidos de la Biblia. Hermanos, en esta ocasión queremos tener una clase sobre Biblia, sobre doctrina. Queremos hacer un análisis sobre el cuarto mandamiento y vamos al mismo tiempo a hacer un análisis de dónde proviene el culto dominical que el catolicismo observa junto con el protestantismo. Así que, hermanos, antes de iniciar, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal. Para nosotros como ministerio, esto es muy importante, de que hayan suscripciones. De esa manera vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que comenten, compartan y suscríbanse si aún no lo han hecho, para que podamos ser partícipes de la predicación de la verdad presente a través de este medio. Así que, hermanos, vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder presentar tu palabra. Te pedimos que nos des ese discernimiento para poder distinguir la verdad del error. Bendice a tu pueblo, bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que este tema pueda quedar claro, entendible y que podamos asimilar esta información. Gracias, Señor, por este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, necesito que tomen sus Biblias, tomen papel y lápiz para anotar esta información, porque nuestro objetivo es que usted crezca en conocimiento y pueda defender la sana doctrina. Es interesante, hermanos, que la Biblia enseña que el objetivo del cuarto mandamiento no es simplemente cesar de trabajar. El objetivo primordial del cuarto mandamiento es señalar de que Dios es nuestro creador y que solamente Él merece la adoración. O sea que el objetivo de cesar es descansar en un día santo, que es el séptimo día, es con el objetivo de que reconozcamos de que Dios es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Este es el centro del culto sabático. Es importante comprender también que después de la caída del hombre, el sábado tomó otra esfera, y es que el sábado es símbolo o monumento recordativo de la redención. Pero la función primordial del sábado, del cuarto mandamiento, es recordarnos constantemente de que solamente existe un creador y que solamente Él merece la adoración, y también nosotros somos sus criaturas. El objetivo del culto sabático es hacer distinción entre el Creador y sus criaturas. Analicemos algunos versículos bíblicos para después hablar de historia. En esta clase, hermanos, teológica e histórica, vamos a demostrar que el culto dominical carece de fundamento bíblico. Es una copia del paganismo en honor al dios Sol. Pero antes de hablar del origen del culto dominical, queremos hablar de la importancia del culto sabático. Y es que nos recuerda de que Dios es nuestro creador. Génesis 2:3 dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten que se habla de la creación, de que Dios cesó de toda su obra en el séptimo día. El séptimo día tiene tres atributos. Dios lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Estos son tres atributos que no lo tiene ningún día, sino solamente el séptimo día. Por lo tanto, esta santidad, esta bendición del Shabbat, del sábado, no puede ser transferido a otro día y nadie puede revocar esta santidad. La Biblia enseña de que el único día que Dios santificó y lo bendijo y en el cual reposó es el séptimo día, que equivale a sábado. En el idioma hebreo, la palabra sábado proviene del hebreo Shabbat. Es un verbo que simboliza cesar o reposar. Pero noten que se
se asocia la creación con el reposo de Dios, porque el objetivo de reposar en este día santo es recordar constantemente de que Dios es nuestro creador. Por eso es que este día es tan importante que Dios tuvo que incrustarlo en medio de su santa ley. Es el cuarto mandamiento que encontramos en Éxodo 28. El cuarto mandamiento inicia con la palabra acuérdate, acuérdate. Es el único mandamiento que tiene antepuesto esta palabra acuérdate, y es para que no los olvidemos. Pero noten cómo termina el cuarto mandamiento en Éxodo 20:11. Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, lo mismo que dice Génesis 2:3, lo vuelve a repetir Dios en el cuarto mandamiento. Noten que para Dios este día es tan importante que es el cuarto mandamiento, que es parte del decálogo. Ese decálogo que Dios escribió con su dedo en 2 tablas de piedra. Las demás leyes fueron escritas por Moisés por mandato de Dios, pero el decálogo fue lo único que Dios escribió con su dedo. Esta es la ley moral de Dios. Este mandamiento nos recuerda de que Dios es nuestro creador. Noten cómo dice este famoso teólogo llamado J.N. Andrews en su libro Historia del Shabbat, página 27, dice lo que significa guardar el sábado o cuál es la función primordial de este mandamiento. Digo esto porque muchos pueden dejar de trabajar un día a la semana, pueden dejar de trabajar el sábado, pero eso no es reposar en el contexto bíblico. El término reposar va más allá de cesar de trabajar en un día. Es llevar a nuestra mente a recordar constantemente que Dios es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Esto lo dice este teólogo J.N. Andrews en la Historia del Shabbat, página 27, dice: la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Noten que el centro del culto sabático no es simplemente cesar de trabajar, porque aún los impíos hay algunos que no trabajan en sábado. Inclusive hay muchas iglesias que también guardan el sábado. Pero la iglesia adventista tiene una comprensión más profunda del Shabbat. Reconocemos de que al observar este mandamiento estamos recordando que Dios es nuestro creador. De los 10 mandamientos, cada uno tiene su promesa. Son 10 promesas basadas en amor. Pero en este caso estamos hablando del cuarto mandamiento, que su función primordial es que nos recuerda que Dios es nuestro creador. Hay muchos predicadores que predican casi igual que los adventistas, pero están predicando un sábado ecuménico. Decimos un sábado ecuménico porque lo predican de una manera superficial, igual como lo predican otras iglesias que también guardan el sábado. ¿Saben de que hay otras iglesias que guardan el sábado? Están los bautistas del 7º día, están los judíos mesiánicos, están los adventistas de la Reforma, están los Israel de Dios y muchas iglesias pentecostales que están guardando el sábado. Pero lo guardan simplemente porque lo leen en la Biblia, pero lo guardan de una manera superficial. Por eso es que le llamo yo sábado ecuménico, porque es un sábado desde una perspectiva superficial. Cuando hablamos del sábado bíblico, estamos hablando de un sábado que nos recuerda constantemente de que Dios es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Y de paso, los adventistas del 7º día comprendemos por las profecías de Apocalipsis 13 que el último conflicto entre el bien y el mal será por este mandamiento y que tiene que ver con la adoración. Interesante. Noten lo que dijo la famosa escritora Elena de White
en su libro Conflicto de los Siglos, página 433, párrafo 2, hablando de lo que significa guardar el Shabbat. Conflicto de los Siglos, página 433, párrafo 2. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se dan cuenta que la función primordial de este mandamiento y el por qué Dios tuvo que incrustar en medio de su ley este mandamiento es recordarnos de que Dios es nuestro creador y que solamente Él merece la adoración, el proscuneo, la adoración. ¿Se dan cuenta hoy, hermanos, por qué este mandamiento ha sufrido ataques más que cualquier otro? El catolicismo romano acepta solamente 8 mandamientos, porque han aniquilado el segundo, que habla de la idolatría de imágenes, y el cuarto lo han cambiado por santificar la fiesta los domingos. Mientras que el protestantismo acepta solamente 9 mandamientos, no 10. 9 mandamientos lo aplican para la iglesia y 1 se lo aplican a los judíos. Lógica absurda le llamo yo. Ahora, después de analizar la función primordial del Shabbat, del cuarto mandamiento, ahora vamos a hablar del culto solar dominical. Satanás odia el Shabbat porque señala a Dios como el único creador y soberano que merece la adoración. El culto dominical ataca frontalmente el culto sabático. Hablemos de Biblia e historia sobre el culto dominical, del culto que es un ataque al cuarto mandamiento. Satanás siempre le lleva la contraria a Dios. Noten que el séptimo día ha sido sustituido por el primer día de la semana en el clero católico romano. Pero es interesante, hermanos, para que comprendamos algo de historia, tenemos que conocer primeramente la Biblia. Y es importante conocer de que Dios es el creador del sol. El sol se hizo no para recibir culto. El sol se hizo con una función para que proporcione vida. Los rayos del sol proporcionan vida, lo que se le conoce como la fotosíntesis. Sin luz solar no hay vida. Tenemos que tener luz solar para que haya agua, alimentación, árboles, y también nosotros necesitamos luz solar para vivir. La luz solar es esencial en este mundo. Nuestra piel necesita rayos del sol. El sol es esencial para la vida del ser humano. Y Dios creó el sol. Lo creó con una función de alumbrar el día y la luna para alumbrar en la noche. Dios creó el sol en el cuarto día de la creación. Esto lo dice Génesis 1:16. Génesis 1:16 dice y habla de que Dios creó el sol en el cuarto día. Algunos creen de que el sol ya existía y que existía desde el primer día de la creación y que en el cuarto día solamente Dios hizo que saliera, pero ya existía. Este es un argumento que lo he escuchado aún hasta de eruditos y teólogos adventistas. Se respeta esa interpretación, pero he investigado a ver qué es lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía y no encontramos nada referente a eso. Pero es interesante que la Biblia dice en Génesis 1:16 que Dios hizo, esa palabra hizo es crear, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día, se entiende que es el sol, y dice, y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche, se entiende que es la luna,
e hizo también las estrellas. Noten que los astros que gobiernan en el segundo cielo, que es el cielo estelar, todos esos astros, el sol, la luna y las estrellas, fueron creadas el cuarto día. Ahí dice los versículos siguientes. Ahora, es importante comprender de que en el primer día de la creación Dios hizo la luz. Ahora, cuando Dios hizo la luz en el primer día de la semana, es importante comprender, hermanos, que esta luz no tenía nada que ver con el sol, porque el sol vino a existir o a ser creado en el cuarto día. Pero se menciona en el primer día de la semana de que Dios dijo, sea la luz. Significa que esta luz no era luz del sol, sino que era otra luz que venía de otro lugar. Lo vamos a demostrar. Por ejemplo, noten cómo dice Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5, hablando del primer día de la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Un yom. En hebreo es un día, un yom. Hermanos, aquí vemos una aparente discrepancia. Si Dios creó el sol en el cuarto día, esta luz del primer día de la semana, ¿de dónde provino? Porque Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Solamente hay una explicación lógica y con base bíblica. Saben, hermanos, que la Biblia se entiende por lógica. La Biblia no se puede entender a lo loco. Por ejemplo, una persona cerrada de la mente, una persona ignorante, una persona que tenga un retraso mental, no puede entender la Biblia, porque la Biblia se debe entender con lógica. Dios trabaja a través de nuestra mente. La palabra lógica significa entenderla con uso de razón, con sentido común. ¿Me doy a entender? Ahora, hay una explicación lógica y razonable de dónde provenía esta luz. Y es que era la gloria de Dios. Era la luz de Dios que irrumpió las tinieblas. Esta luz no provenía del sol, sino que provenía de Dios. Era su gloria, como lo demostramos. 1 Juan capítulo 1, versículo 5 nos dice, 1 Juan capítulo 1, versículo 5 dice Juan que Cristo o Dios es la luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No hay ninguna tiniebla en Él. Si Dios es luz, esta luz del primer día de la creación, ¿de dónde provenía? Lógicamente provenía de Dios, porque Dios es luz. Me doy a explicar, hermanos. Quiero que comenten para que ustedes puedan comprender lo que quiero decir. El apóstol Pablo también nos dice que Cristo habita en la luz inaccesible, o sea, Dios vive en la luz. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. 1 Timoteo 6, 16 dice Pablo, el único que tiene inmortalidad, noten el único, no existe alma inmortal. El único inmortal es Dios. El único que tiene inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible. O sea, no podemos llegar a Dios porque morimos, porque somos seres pecaminosos. Si vemos a Dios cara a cara, morimos. Dios habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Noten, hermanos, Dios es luz. Por eso, hermanos, a Cristo o Dios mismo, el Elohim, era simbolizado, no es que era un sol, era simbolizado por el sol de justicia. Esto se llama símiles en profecía. Cuando se hace una comparación son símiles. En los profetas menores a Cristo es reconocido como el sol de justicia. Esto lo dice Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia,
Este es una símile para representar de que en Dios hay luz, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro en la manada, o becerro de la manada. Noten qué interesante, Dios es luz. Esa luz del primer día de la creación provenía de Dios mismo. Era la gloria de Dios que irrumpió las tinieblas. Muy importante eso. Ahora, ¿por qué razón Dios hizo así, de esta manera? ¿Por qué Dios ordenó y llenó la tierra de esta manera? ¿Por qué no hizo el sol el primer día de la semana, sino que lo vino a hacer hasta el cuarto día? Esto tiene también una explicación lógica y bíblica. El plan de Dios era demostrar que la vida de esta tierra no depende en sí de la luz del sol, aunque sin luz del sol no existe vida. Pero el énfasis primordial de Dios, siguiendo la lógica de esto, es de que Dios quería demostrar de que esta tierra no subsiste por el sol, sino que subsiste por la luz que emana de él, que Dios es gloria. O sea que esta tierra es sostenida por Dios. Dios sustenta la creación, eso lo dice Pablo. Todas las cosas subsisten por él y fueron creadas por él y para él. Eso dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. O sea, el énfasis de hacer este orden, de primero crear la luz en el primer día de la creación y en el cuarto día crear el sol, quería demostrar de que la vida de la humanidad no depende del sol, sino depende de su gloria, de su luz. Dios es luz y Él es el creador de los cielos y la tierra. ¿Me doy a explicar, hermanos? Yo quiero que comenten y para que puedan responder de que sí me están comprendiendo. El plan de Dios era demostrar de que la creación no depende del sol para que no lo idolatren, para que no lo adoren. Dios está demostrando acá en el relato de la creación de que la humanidad, el universo, la creación subsiste porque Él es luz. Muy importante eso. Sabe de que la humanidad, con la entrada del pecado, perdió este principio. Se olvidaron de que Dios era el creador. Se olvidaron de que la creación subsiste porque Dios es luz. Más tarde, los israelitas apóstatas empezaron a darle culto a lo que Dios creó en el cuarto día. Le empezaron a dar culto al sol, a la luna y a las estrellas. O sea, por completo la humanidad se atolondró. Perdieron de vista el principio de que Dios es el creador y solamente le merece la adoración. Vemos en Deuteronomio 4:19, noten lo que están haciendo los israelitas apóstatas. Y esto, hermanos, se introdujo en todas las religiones paganas de misterio antiguo. Después de la llegada de Nimrod y la construcción de Babel, y esas naciones fueron esparcidas por toda la tierra, empezaron a darle culto al dios sol, empezaron a darle culto al sol invictus. Deuteronomio 4:19. Aquí está Dios advirtiendo a Israel apóstata, porque recordemos de que Israel apóstata, cuando se olvidaba de la ley de Dios, caía en esta clase de cultos paganos, culto al dios solar. Deuteronomio 4:19 dice: no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y a todos los ejércitos del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvan, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí Dios está advirtiéndole a Israel: no vayan a hacer esa clase de cultos paganos, no vayan a adorar al ejército de los cielos, ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. No lo vayan a hacer, porque yo soy Jehová, Dios celoso. Interesante. Saben de que Israel en los tiempos de Ezequiel, Judá en los tiempos de Ezequiel,
el pueblo profeso de Dios, el pueblo que conocía la Torá, la ley, que conocía el Berechit, el Génesis, que conocía de que Dios es luz, este pueblo se olvidó por completo y cayó tan bajo en la idolatría que hay un capítulo entero en Ezequiel 8 donde se habla de las abominaciones que está haciendo Judá en el templo en Jerusalén. Y esa lista de abominaciones culmina con el culto a Tamuz y al dios Sol, porque en las religiones del misterio antiguo, Tamuz era el dios Sol. Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 16. Noten, aquí está Israel dándole culto al Sol Invictus. Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 16. Noten lo que está haciendo aquí Israel. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí que mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Noten Tamuz, de donde proviene la cruz, la T de Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Noten que después de ver que estaban endechando a Tamuz, las mujeres de Israel estaban endechando a Tamuz, era un dios pagano. Ahora noten la lista de abominaciones con que termina. Y me llevó a la entrada del atrio, de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, que sale en el oriente, el sol, adorando al sol, mostrándose hacia el oriente. Noten, el profeso pueblo de Dios estaba dándole culto al dios Sol. Ahora, aquí viene lo más interesante. Después de conocer Biblia, vámonos a la historia. En este canal, hermanos, se hacen estudios con sustento bíblico e histórico, algunas veces científico. Vamos a demostrar que el culto dominical proviene del culto al dios Sol, al Sol Invictus. En las culturas paganas, el primer día de la semana llegó a conocerse como el Día del Sol. En inglés aún mantiene su nombre. En inglés al domingo se le llama Sunday, Día del Sol. Dice este escritor en un libro, este escritor que voy a citar ahora, de paso, si alguien quiere, yo tengo un libro que habla del sábado en la Biblia y en la historia. Es un estudio exhaustivo del sábado durante toda la historia, usando Biblia e historia y ciencia. Este libro, yo he sacado mucha información de este libro, que la voy a compartir con ustedes. Dice, hay una referencia en este libro, dice este escritor, en su libro Paganismo en el Cristianismo, en la página 145, y la estoy citando de la página 25 del libro, El sábado en la Biblia y en la historia, dice así: el domingo era el día de festividad solar consagrado a Mitra. Mitra era otro nombre de Tamuz en otra cultura pagana o en otra religión pagana. Es interesante, dice este escritor, es interesante notar que mientras a Mitra se le conocía como Dominus o el Señor, el domingo era Día del Señor, pero en honor a Mitra. Los católicos cuando dicen domingo significa Día del Señor, pero era Día del Señor a Mitra, a Tamuz. Interesante. Y esto era, dice el escritor, mucho antes de la época del cristianismo. Los paganos dedicaban el primer día de la semana al culto solar, al dios invicto, para darle culto a Mitra y a Tamuz. Es interesante que buscando información fidedigna, dice la historia, los romanos consideraban el domingo como el sol invictus o sol invicto, que significa el sol invencible. Su día sagrado fue denominado Dies Dominus o Día del Señor. Noten, los romanos le llamaban al domingo Día del Señor, pero en honor al sol invictus.
Noten, pero era en honor al Señor del Sol. Después, con la mezcla de cristianismo con paganismo, en los primeros siglos de la era cristiana, el primer día de la semana fue adoptado por los primeros cristianos como el día de adoración en que Cristo resucitó. Noten el diablo cómo es de astuto. Al mezclarse el paganismo con el cristianismo, en los primeros siglos de la era cristiana, al día del sol vino a ponérsele día del Señor, pero ahora en honor a la resurrección de Cristo. El diablo pudo minar la iglesia infiltrando el paganismo. Y todo esto gracias a la falsa conversión de Constantino el Grande. El primer día de la semana fue adoptado por los primeros cristianos como día de la resurrección de Cristo, pero era el mismo día del sol, que para los romanos era el sol Invictus. Es interesante, hermanos, que algunos estudiosos piensan que Mitra pasó a ser adorado en el cristianismo como el sol de justicia. Noten el diablo como es de astuto. El diablo hizo que todo cuadrase. Al día del sol se le puso el día de la resurrección de Cristo. Noten, el Dies Dominus llegó a observarse como el domingo, el día de su nacimiento, que se celebraba el 25 de diciembre. Lo dice este libro en la página 25. Si alguien quiere este libro precioso, comuníquese conmigo. Yo tengo dos grupos, uno en Telegram y otro en WhatsApp, que se llama Apología Adventista. Este libro es una gema, tiene una verdad que vale oro. El sábado en la Biblia y en la historia, página 25, dice que el día del sol, el domingo, era celebrado por los paganos en honor al día del sol y era el 25 de diciembre, que se le llamó Navidad o Natividad. Solo después que estos elementos fueron introducidos en el cristianismo, la figura de Mitra se desvanece en la historia. Esto lo dice el libro El sábado en la Biblia y en la historia, página 25. Y saben, hermanos, yo me quedé impactado buscando fuentes católicas. Saben de que los católicos, los estudiosos, los teólogos católicos, los jesuitas saben esta verdad. Ellos lo admiten, de que el domingo de resurrección carece de fundamento bíblico. No hay ninguna orden para guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Fuentes católicas admiten que el día domingo simplemente es una copia del paganismo, es una copia del sol Invictus, día del sol. Y como dije, en inglés preserva su nombre, Sunday, día del sol. Algunos escritores católicos coinciden con los protestantes al reconocer el origen tardío y pagano del domingo, también conocido como el octavo día o día del sol. Noten, por ejemplo, noten esta otra cita. Esta cita está allí mismo en la página 25 del libro El sábado en la Biblia en la historia. Este libro en la página 25 cita a un famoso historiador llamado Gordon L. Lowen, Survivals of Roman Religion, página 148, dice así: la historia demuestra además que este paganismo entró a la iglesia de Roma. Y dice así: nuestra observancia del domingo como día del Señor se deriva aparentemente del mitraísmo. El argumento que se usa en ocasiones contra el reclamo de que se seleccionó el domingo debido a la resurrección en ese día no está bien fundamentado. O sea, dice este historiador que ese argumento que se usa hoy para guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo no está bien fundamentado, simplemente es una copia del mitraísmo. Este libro también, y este historiador admite que este día se introdujo como culto dominical en honor al sol, se introdujo en la iglesia cristiana con la falsa conversión de Constantino el Grande en el año 321. O sea que podemos decir de que el fundador del sistema católico romano y sus doctrinas es Constantino el Grande. El catolicismo romano es una fusión de cristianismo con paganismo. Y lo que hizo Constantino el Grande es infiltrar el paganismo a la iglesia
para así retener a los paganos y que cesaran las persecuciones de los judíos. Interesante, muy interesante esto. Ahora, saben de que muchos protestantes admiten esto. Saben, hermanos, que estoy usando ahora información protestante. Yo me quedé impactado que muchas fuentes protestantes admiten que la observancia del día domingo en honor a la resurrección de Cristo supuestamente carece de fundamento bíblico. No hay fundamento bíblico para demostrar eso y lo vamos a demostrar al final de este tema. Voy a citar algunas fuentes de bibliografía protestante que admiten que la observancia del domingo carece de fundamento bíblico. Por ejemplo, ¿qué dicen los anglicanos? Dicen los anglicanos, ¿y en dónde se nos dice en las Escrituras que hemos de guardar el primer día de la semana? ¿Dónde se dice eso? Se nos exige que guardemos el séptimo día, pero en ningún lugar se nos dice que observemos el primer día. Terrible, hermanos. La razón por la cual nosotros santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo día es la misma razón por la cual observamos muchas otras cosas, no por prescripción bíblica, sino porque la iglesia lo dice. Noten, ellos admiten, los anglicanos, que no hay fundamento bíblico. Simplemente es una tradición que han heredado del catolicismo romano. Ahora, ¿qué dicen los episcopales sobre la observancia del domingo que carece de fundamento bíblico? Los episcopales dicen, el día ahora ha cambiado al séptimo día, al primer día, pero debido a que no encontramos ninguna guía espiritual para tal cambio, podemos concluir que fue hecho por autoridad de la iglesia. Noten lo que están diciendo los episcopales, no hay fundamento para guardar el primer día. Es un hecho que ha sido inventado por la iglesia. Noten lo que dicen los metodistas hablando de este asunto. Es verdad que no hay mandato positivo para guardar como santo el primer día de la semana. Muchos creen de que Cristo cambió el sábado, pero de sus propias palabras vemos que no vino con ese propósito. Aquellos que creen de que Jesús cambió el sábado lo basan solamente en una suposición, dicen los metodistas. O sea que en una forma indirecta, los anglicanos, los episcopales y los metodistas están admitiendo que los adventistas del séptimo día tenemos la verdad. ¿Qué dicen los bautistas del sur sobre este asunto? Dice así, en todo el Nuevo Testamento no hay ninguna insinuación o sugerencia de una obligación legal que comprometa a hombre alguno, sea santo o pecador, a observar el domingo. Tremendas palabras, hermanos. No hay fundamento bíblico para guardar el día domingo. ¿Qué dicen los presbiterianos? ¿Qué dicen los presbiterianos sobre este asunto? Hoy vamos con los presbiterianos. Dicen ellos, no hay ninguna palabra ni insinuación en el Nuevo Testamento sobre la abstinencia de trabajo en domingo. Dentro del descanso dominical no hay una ley divina. Terrible, hermanos. Ahora, ¿qué dicen los católicos? Los mismos católicos lo admiten. Hermanos, quienes están engañados y no saben esto es el católico común. Pero los eruditos católicos, los teólogos católicos y los jesuitas, y de paso yo he practicado con jesuitas frente a frente y con cardenales, han admitido que la iglesia adventista tiene la verdad. Los que critican a la iglesia adventista es el católico común ignorante de la Escritura. Pero en la iglesia católica hay gente que estudia, teólogos, jesuitas, que saben y admiten que la iglesia adventista tiene la verdad. De lo contrario, no la mencionaran en sus escritos. Saben que la iglesia adventista tiene la verdad. Por ejemplo, noten cómo dice este cardenal, el cardenal James Gibbons, en su libro La fe de nuestros padres, edición 88, página 89. El cardenal James Gibbons admite que no hay fundamento bíblico para guardar el día domingo. La Biblia habla del Shabbat. Dice el cardenal James Gibbons, podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan
la observancia religiosa del sábado. Y dice él, el día que nosotros nos santificamos, hablando en nombre de la Iglesia Católica, el día que nosotros nos santificamos, el cardenal James Gibbons está admitiendo que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de que hay que observar el sábado como día de reposo, como ese día que Dios santificó, que no hay fundamento bíblico para guardar el día domingo. Noten esta otra fuente católica, Boletín Católico Universal, página 4, del agosto 14 de 1942. Dice así: la Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador. Dicen ellos que este cambio la Iglesia Católica lo hizo porque Cristo lo autorizó. Ellos dicen en esta cita, pero no hay ningún fundamento bíblico. Pero noten lo que dicen después en esta cita. El protestante, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el día domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes, o sea, hacemos algo con sentido, hacemos algo que contiene base bíblica. Fuente Católica está admitiendo que los adventistas estamos en lo correcto y al mismo tiempo usan sarcasmo para burlarse de los protestantes. El protestante dice, nosotros somos sola escritura, pero si en verdad fueran sola escritura, guardarán el sábado porque ese día es que se debe de guardar según el mandamiento. Noten esta otra cita del sacerdote Fradi, del 18 de marzo de 1903. Dice así: sería bueno recordarles a los presbiterianos, bautistas y metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana. Aquellos que observan ese día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Tremenda declaración. Hay miles, solamente he sacado alguna. Ahora, ¿cuál es el argumento más común en católicos y protestantes para justificar el culto dominical? Ellos dicen, nosotros guardamos el día domingo porque es el día que Cristo resucitó. Es cierto, hermanos, y eso lo comprendemos los adventistas y lo creemos también igual que los católicos, que Cristo resucitó las primeras horas del primer día de la semana. Admitimos de que 5 pasajes de 8, 5 pasajes que hablan del primer día de la semana se asocian con la resurrección de Cristo. En eso estamos de acuerdo con católicos y protestantes que defienden el culto dominical. Pero ninguna de estas 8 referencias que hablan del primer día de la semana, ni una, ni directa o indirectamente se insinúa de que hay que guardar el día domingo en honor a la resurrección. No hay ninguna base bíblica para eso. No existe ningún fundamento bíblico para guardar el día domingo en honor a la resurrección. Ni Cristo, ni tampoco los apóstoles dieron esa orden de que se guardara el día domingo en honor a que Cristo resucitó. Aunque hay 5 pasajes que hablan de que Cristo resucitó el primer día de la semana, pero lo que estamos discutiendo acá, que no hay ninguna orden o mandamiento para guardar el día domingo en honor o conmemoración a la resurrección de Cristo. En efecto, los apóstoles de la iglesia primitiva tenían 2 emblemas o 2 instituciones para conmemorar y recordar la muerte y resurrección de Cristo. Y nunca era el domingo. Estas 2 instituciones eran la cena del Señor y el rito del bautismo. Por ejemplo, noten cómo dice Pablo en 1 Corintios 11, 26. 1 Corintios 11, 26 dice Pablo: así pues, todas las veces que comieses de este pan, hablando de la cena, y bebieras de esta copa, la muerte del Señor Jesucristo anuncias hasta que Él venga. O sea que cuando los apóstoles celebraban la cena del Señor, recordaban la muerte y por ende la resurrección de Cristo hasta que Él venga. Lo hacían con el rito de la cena del Señor, no con el domingo. También vemos el bautismo, el rito del bautismo. Cuando la iglesia primitiva bautizaba, se recordaban, se mantenía fresco el evento de la resurrección a través del bautismo. Romanos capítulo 6, versículos 4 al 5.
Romanos capítulo 6, versículos 4 al 5 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de la resurrección. Noten, bautismo es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Cuando la iglesia primitiva aplicaba este rito, igual como la cena del Señor, recordaban la muerte y resurrección de Cristo. La enseñanza que enseña la Iglesia Católica de que hay que guardar el día domingo, porque Cristo le dio un atributo especial a ese día porque resucitó, carece de fundamento bíblico. Es una tradición que se maquilló, que provenía del paganismo en honor al dios Sol, al dios Invictus. Los romanos al día del sol le llamaban el Sol Invictus. Los paganos le llamaban el día del sol, en honor a Mitra y a Tamuz. Lo que hizo el diablo a través del misterio de la iniquidad, que es el papado, es a hurtadillas y silenciosamente infiltrar el día del sol para ponerle el día de la resurrección de Cristo. El diablo es astuto. ¿Saben, hermanos? Por eso es que Dios levantó a la iglesia adventista en este mundo. La iglesia adventista no es un producto de la casualidad. La iglesia adventista no salió de otra iglesia. La iglesia adventista no es ruptura de otra iglesia. La iglesia adventista salió de una profecía apocalíptica, daniélica, en Daniel 8:14. La iglesia adventista es un movimiento, una iglesia del destino, una iglesia profética. Dios levantó a la iglesia adventista con el objetivo de reparar ese portillo, de levantar la verdad, de levantar esa bandera pisoteada por el papado. Dios levantó a la iglesia adventista para que proclamara los mensajes de los tres ángeles. Y los mensajes de los tres ángeles mandan al mundo a que adoren al Creador. Y eso incluye el culto sabático. Los mensajes de los tres ángeles es lo que repara esa verdad pisoteada por el papado. El sistema papal es el instrumento que el diablo usó para alterar la ley de Dios. Lo dice Daniel 7:25. Que el diablo iba a levantar en esta tierra a un poder impostor llamado el cuerno pequeño que iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Y eso lo vemos como el papado alteró el mandamiento en el catecismo, no en la Biblia. En la Biblia está intacto. Porque la profecía dice y trataría, pensaría, no es que lo iba a hacer, porque la Biblia está intacta. Hermanos, el mensaje que predica la iglesia adventista es un mensaje distintivo. Por eso, hermanos, es importante que nosotros prediquemos esta clase de mensajes. Porque esta clase de mensajes, aparte que desintoxican a los babilonios de sus falsas doctrinas, restaura la verdad. Somos el tercer Elías que restaura el altar de Dios. Los mensajes de los tres ángeles son verdad presente. Cuando predicamos este tipo de temas, estamos reparando ese portillo que el cuerno pequeño abrió en la santa ley de Dios. Somos la profecía cumplida. Somos los reparadores de portillo que menciona Isaías 58, versículo 12. Hermanos y amigos, estos mensajes son verdad presente. Estos mensajes son los que alumbran al mundo, son los mensajes que llaman a la gente a que salga de Babilonia. Estos mensajes son los que a la gente le abren el entendimiento. Hay gente que está engañada. Hay gente que les han dicho que el domingo es honor a la resurrección de Cristo. Pura traición y puro engaño. No hay base bíblica para guardar el día domingo. El día que se debe de guardar y que es el día del Señor es el día sábado. Para terminar, voy a terminar con esta cita que está en Isaías 58:13. Isaías 58:13 dice así. Este texto, hermanos, explica con claridad que el sábado es el día santo de Jehová. Y dice así: si retraeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, noten que Dios dice mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo veneraren, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras.
Noten, es un día santo especial. Entonces hay una promesa: te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayamos comprendido que el culto dominical simplemente es una copia del culto al Dios Sol. Es una tradición católica romana. Alguien puede decir: hermano, ¿significa que tener culto los domingos es pecado? No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que se acepta la marca de la bestia cuando nosotros a conciencia creemos de que el domingo es un día especial y rechazamos el cuarto mandamiento que habla de guardar el día sábado como día del Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayamos comprendido y que esta información nos sirva para poder predicarla a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que vamos a venir de rodillas para darle gracias a nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta información, por este estudio de tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque nos acompañaste en este estudio. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que las personas puedan aceptar tu verdad, puedan creer lo que dice tu palabra y no lo que dicen los hombres y sus tradiciones. Gracias por este mensaje que le da la Iglesia Adventista y gracias por predicar la verdad presente a través de tu iglesia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.